Feliz domingo para todos. Domingo 14 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de la gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Hermanos, una característica del Evangelio de este domingo es que comienza diciendo que Jesús fue a enseñar a su tierra y termina el párrafo diciendo Jesús se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Lo primero que tenemos que aprender de la palabra de Dios siempre es que es para enseñarnos, para aleccionarnos, para guiarnos. Cada uno de nosotros debe tener la disponibilidad necesaria, la docilidad para dejarse enseñar por el Señor. Si yo quiero escuchar palabras de vida eterna, debo disponer mi interior para dejarme cuestionar por el Señor. Eso es lo primero. Segunda cosa que me gustaría resaltar de la palabra de Dios en este domingo es que sus paisanos, sus coterráneos, tienen una admiración por él, pero solamente ellos. Hay una admiración por la sabiduría que sale de su boca. Hay una admiración porque lo conocen, pero esa admiración no desemboca en la fe. Muchas veces eso pasa con nosotros bautizados. Tenemos una atracción, una admiración por el Señor, pero hasta ahí. Dios actúa de una forma cotidiana, de una forma ordinaria. En la debilidad se muestra precisamente la gracia de Dios. Y por lo tanto, Dios que se ha encarnado, que se ha vestido como uno de nosotros tomando nuestra humanidad, Dios que predica en medio de sus hermanos, pasa muchas veces así desapercibido. En el fondo se ve en aquellos habitantes de Nazaret y en nosotros mismos muchas veces la falta de fe, porque Dios en medio de nosotros constantemente está actuando y muchas veces no somos capaces de abrir nuestros ojos, nuestra mirada de la fe para percibir la presencia de Dios. Y no somos capaces porque se nos hace que Dios sea tan simple, se nos hace poca cosa. Y sin embargo, en las cosas pequeñas es allí donde actúa el Señor. Por eso, precisamente, dice el evangelista que le causa esta extrañeza de que aquellos hombres no abran su corazón a Él. ¿No seguiremos viviendo también precisamente así, indiferentes a Dios? Porque Dios, dice el Evangelio de San Juan, se ha encarnado, ha tomado nuestra carne, se ha revestido como nosotros. Y lo ha hecho precisamente para mostrarnos no solamente el camino a Dios, sino para mostrarnos quién es el hombre, su dignidad, lo que es realmente. En él, el hombre perfecto, nosotros podemos ver como en un espejo lo que cada uno de nosotros llega a ser. Y cuando Dios nos confronta, cuando Dios se pone frente a nosotros, entonces muchas veces es preferible o preferimos ignorarlo, hacerlo a un lado, que escuchar su palabra, que dejarnos guiar, que ser dóciles a Él. Por eso, en este domingo, la invitación es para que nosotros nos vaciemos de pecado, nos vaciemos de todas aquellas situaciones de orgullo que nos separan de Dios. Solamente cuando nos vaciamos del pecado podemos llenarnos de Dios. Cada uno de nosotros por nuestro bautismo estamos llamados a buscar la evangelización y cada uno de nosotros está llamado a evangelizar en su propia tierra, es decir, a vivir su vida cristiana en su familia, en su hogar, en su trabajo. Allí muchas veces podemos encontrar resistencia, ahí muchas veces podemos nosotros pasar desapercibidos, pero también tenemos que ser conscientes que cuando alguien
vive de una forma coherente, también está denunciando aquello que está mal en nuestra vida. Tenemos que buscar al Señor en lo cotidiano de nuestra vida. Pidámosle a Él que no haya en nosotros resistencia para abrirnos a su palabra. Pidámosle a Él que sepamos escuchar la voz de Dios en los profetas, la voz de Dios en la iglesia, que sepamos escuchar la voz de Dios cada instante de nuestra vida. Que Él mismo nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.